En esta oportunidad vamos a ver la unidad 2, estudio de métodos y trabajo, estudio de tiempos y estudio de movimientos, ¿no? Aquí vamos a tratar de diferenciar cuál es, digamos, qué se entiende por estudio de métodos, estudio de trabajo, estudio de tiempos, estudio de movimientos y cuáles son las ventajas, ¿no? O las desventajas de utilizar estas técnicas en la mejora continua o, digamos, en mejorar los indicadores de gestión de una empresa. Hoy día estamos ya en la tercera semana y vamos a ver el estudio del trabajo exclusivamente. La primera diapositiva ya les dije que simplemente es una información general y de cultura que deben de conocer, le dan una revisada de cómo ha ido evolucionando el estudio de trabajo en el tiempo, el estudio de métodos, y lo que vamos a trabajar es la segunda diapositiva. Ya, el estudio del trabajo. El estudio del trabajo en términos netamente teóricos, ¿no? Es básicamente la aplicación de ciertas técnicas. Hay algunas técnicas que vamos a conocer hoy día, ¿ya? Y con el trabajo de campo, ¿no? Que es necesario que ustedes desarrollen. Prácticamente eso les va a servir también para que puedan en el futuro posiblemente hacer una práctica profesional o algo por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a conocer esas técnicas, básicamente del estudio del trabajo y también de la medición del trabajo, ¿no? Que ambos se utilizan para examinar la actividad humana ya en todo su contexto dentro de una organización, lógicamente que en actividades que tengan que ver, que tengan una secuencia, ¿no? Que tengan una entrada y tengan una salida. Entonces estamos hablando de actividades en el sector productivo, industrial principalmente. También es aplicable para el sector de los servicios en general y en algunos casos también en la parte de comercialización. Entonces, lo que se trata es básicamente identificar las actividades de un proceso productivo específicamente, ¿ya? Y con la finalidad de establecer o identificar los principales indicadores de gestión. Entonces, una vez identificados los indicadores de gestión, hacemos un análisis con la finalidad de efectuar algunas mejoras, ¿no? La diferencia entre el estudio de métodos y la medición del trabajo es básicamente en lo siguiente. El estudio de métodos es el registro y el examen crítico, ¿no? Sistemático, paso a paso, ¿no? De lo que se lleva a cabo una actividad, un conjunto de actividades dentro de una organización. Y la medición del trabajo es básicamente la aplicación de esas técnicas en un determinado tiempo, o sea, cuánto invierte un trabajador no calificado, básicamente en efectuar una tarea preestablecida dentro de la organización. El estudio de trabajo ya involucra algunos aspectos muy importantes y nos permite investigar y perfeccionar las operaciones dentro de una organización. Da como resultado, ¿no? Digamos, parámetros, indicadores que podemos analizarlo por ser netamente sistemático, ¿ya? Y también está enfocado exclusivamente a una o varias actividades exclusivamente, ¿no? La aplicación de estas técnicas involucra, digamos, no involucra costos sustancialmente, ya, y la mejora de los procesos a través de estas técnicas son bastante, digamos, significativos
y que de alguna u otra manera también se aplica a las empresas en general, sea producción, comercial o de servicios. Hablo de producción cuando tratan la materia prima, lo transforman, ¿no? Y obtienen uno, dos o varios productos a la vez. Por ejemplo, uno quisiera trabajar el cacao, ¿no? El cacao tiene semillas simplemente secas, ya ingresan al proceso de producción, son descascaradas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, sale la pulpa, se muele y sale la pasta de cacao, ¿no? Y la cáscara tampoco lo desperdician, de la cáscara de cacao lo utilizan para, digamos, la fabricación de cocoa, ¿no? Entonces, por ahí también hay otro proceso, cómo lo hacen para poder obtener un producto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay dos o tres o varios productos, ¿no? Eh, por otro lado, se necesita también el involucramiento de la alta dirección, de los dueños de la empresa, en querer mejorar sus procesos, ¿no? Conocer sus procesos y mejorarlos, ¿no? El estudio de trabajo en muchas de las organizaciones, normalmente en países desarrollados, es una aplicación netamente obligatoria, ¿ya? Y en países subdesarrollados, al parecer todavía es una técnica bastante nueva, ¿no? Es parte de una cultura. Entonces, ambas, digamos, determinaciones, como es el estudio de métodos y la medición del trabajo, o el estudio de trabajo también se llama, ya nos permite elevar la productividad. Si nosotros mejoramos la eficacia, la eficiencia, somos eficientes, ¿no? Por lo tanto, esto nos permite generar mayor productividad. Al generar mayor productividad en una organización, por un lado, también, digamos, nos permite ser competitivos, ¿no? En el mercado. ¿Cuáles son los procedimientos básicos del estudio del trabajo? Según la que vamos a estudiar, tenemos 7 pasos, tips, ¿no? Que se conocen y que hay que realizarlo de manera, digamos, sistemática, ¿no? Podemos seleccionar, digamos, todo un proceso de la organización, por ejemplo, la fabricación de algún derivado de cacao, ¿no? Entonces ahí seleccionamos básicamente el proceso, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere trabajar o trabaja con productos lácteos, ¿no? Leche. De la leche pueden sacar varios productos, puede involucrar varios procesos, ¿no? Por un lado, pueden tener la leche pura, ¿no? De repente evaporada, pasteurizada, ¿no? Que se embolsa o se enlata. Por otro lado, pueden tener los quesos, por otro lado, también pueden tener las mantequillas y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de esos productos involucra básicamente un proceso, pero cada uno de esos procesos contiene una serie de actividades. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que voy a trabajar, o sea, seleccionar el trabajo o el proceso a estudiar. Una vez que he definido, tengo que registrar mediante la observación de lo que está sucediendo, ¿no? Y para ello vamos a ver algunas técnicas básicas en este curso, en esta hora, para poder recolectar la información correspondiente. Una vez recolectada, registrada, vamos a examinar, ¿no? Con un espíritu bastante crítico, utilizando algunas preguntas: ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿No es cierto? Y eso nos va a permitir idear o crear algunos métodos nuevos, métodos propuestos, seguramente más económicos, ¿no? Que nos permite también de alguna otra manera
digamos, elevar algunos indicadores de gestión que hemos visto en la primera parte, ¿no? Y por ende, mejorar la productividad. Una vez que tengamos esa idea nueva, ese método, ese nuevo método de trabajo, lo vamos a definir, ¿no? Vamos a establecer sus tiempos, etcétera, lo vamos a implementar, lo vamos a mantener dentro del proceso y vamos a ver los resultados, ¿no? Posiblemente hagamos otro loop, seleccionamos otro proceso, registramos, examinamos, idealizamos, definimos, implantamos y mantenemos nuevamente ese nuevo proceso y así sucesivamente en esa rutina del 1 al 7 permanentemente, ¿no? Eso nos permite hacer una mejora continua. Previa a la aplicación de esta técnica del estudio del trabajo, hay que contar con las buenas relaciones entre la dirección y los colaboradores, ¿no? También tiene que haber un compromiso, un entendimiento de la alta dirección. El supervisor es una parte bastante, digamos, significativa para el desarrollo de este tipo de trabajo, ¿no? Él de alguna otra manera tiene que estar involucrado, ¿no? Porque al final y al cabo el producto de este trabajo va a conllevar a mejorar su performance laboral, ¿no? Su dirección. También hay que tener en cuenta cuál es el tipo de organización, ¿no? Hay organizaciones formales y hay organizaciones informales. Hay con una estructura bien definida y hay otras que no tienen esa característica. Y también que lleva a cabo este estudio, ¿no? Debe contar con cierto conocimiento, cierta experiencia, cierto tacto, cierta confianza, etcétera, ¿no? Pero para el desarrollo de esta materia, básicamente tiene que ser, pues, un entrenamiento básico de cómo vamos a poder aprender, ¿no? De cómo ustedes van a aprender y llevar a cabo. De todos estos, digamos, de todas estas actividades, de todos estos procedimientos, vamos a ver algunas nada más, ¿no? Seleccionar el trabajo o el proceso a estudiar, bueno, eso va a depender de algunos criterios de cada uno de ustedes, pero nos vamos a enfocar básicamente en registrar las operaciones, ¿no? Ya. Primero, hay que entender que el estudio del trabajo, como técnica, utiliza algunos símbolos, ¿no? Y estos símbolos tienen unos nombres y también sirve para identificar, digamos, algún tipo de situación que desarrolla o algún tipo de actividad que se desarrolla dentro de la empresa. Entonces, a cada una de estas, a la operación, a la inspección, al transporte, a la espera, al almacenaje y a una actividad combinada, a todo este conjunto se le llama actividades. Entonces, en un proceso hay un conjunto de actividades. Actividades de operación, actividades de inspección, actividades de transporte, actividades de espera, actividades de almacenamiento y algunas actividades combinadas. Las actividades de operación, ¿no? Normalmente son aquellas actividades, ¿no? Que agrega valor al producto, ¿no? Dentro del proceso. Puede agregar valor, puede modificar también la parte estructural física, puede haber un montaje, etcétera. Entonces, eso involucra la operación. Por ejemplo, actividades como cortar, doblar, ¿no? Empacar, ¿no? Son actividades básicamente de operaciones. Las actividades de inspección son aquellas actividades básicamente que están orientadas, ¿no? A la verificación tanto de la calidad y la cantidad, ¿no? En general no generan valor, simplemente
en este tipo de actividades, ¿no? Se hace una pequeña, así como su nombre dice, inspección mediante la observación y vamos viendo a ver si está en la calidad, en la calidad o en la cantidad establecida, ¿no? El transporte es otra actividad que indica movimiento, no solamente de materiales, sino de personas, de maquinarias, etcétera, que se trasladan de un lugar a otro dentro del proceso productivo. También tenemos las actividades de espera, que indica la demora, ¿no? La paralización, ¿no? Momentánea eh, del sistema productivo, así lo podemos llamar, ¿no? Y que de alguna otra manera también es una actividad muy importante. El almacenamiento que involucra el depósito, ¿no? Eh, y que se encuentra bajo vigilancia, ¿no? Normalmente en todos los procesos se encuentran los almacenamientos están en dos etapas fundamentales. Uno al inicio, posiblemente el almacenamiento de materia prima, materiales, maquinarias, etcétera, y al final, ¿no? Al final del proceso. Las actividades combinadas es una combinación entre la inspección y la operación. A veces se está cortando, pero a la vez también se está haciendo la inspección o el calibrado de si se está cortando bien o se está cortando mal. Entonces, o se está llenando, ¿no? Se está llenando, pero también se está, digamos, involucrando otra actividad que es la observación de verificar que el llenado sea correctamente, ¿no? Entonces, estas actividades son usadas indistintamente en una serie de gráficos y diagramas, ¿no? De uso corriente. Podemos hacer, por ejemplo, cursogramas analíticos del proceso, ¿sí? Desde que entra el producto de la materia prima hasta el producto terminado, ¿no? Y todos los subproductos que puede arrojar, ¿no? Podemos hacer también del material en especial, ¿no? Del equipo, del operario o también de actividades múltiples. También podemos desarrollar diagramas de recorrido, diagramas de hilo, gráficos de trayectoria, etc. Entonces, como es una técnica, utiliza una serie de instrumentos, ¿no? Que le permite hacer básicamente el registro correspondiente. Una vez que tengamos el registro de estas operaciones, eso nos permite hacer el análisis correspondiente, o sea, pasar a la etapa de la examinación. Seleccionamos, registramos mediante estas técnicas, pero estas técnicas hay que registrarlas de manera muy adecuada, ¿no? Para poder hacer el examen correspondiente, para poder analizarla posteriormente. Y pasamos a la examinación. Pero esto voy a pasar un poquito ya, y voy a hablar un poquito de lo que son, voy a enfocarme a lo que son los diagramas, ¿no? Los distintos instrumentos, ¿ya? Que vamos a utilizar para desarrollar, por ejemplo, el análisis, ¿no? La examinación. Entonces, ¿con qué vamos a recoger la información? Uno de ellos que se utiliza bastante es el diagrama de flujo. Ya, esta es una representación gráfica de todo el sistema. Puede ser un sistema productivo, un sistema comercial o un sistema netamente de servicios, ¿no? Entonces, normalmente lo utilizamos, por ejemplo, para detallar algunos algoritmos de procesos, ¿no? O también lo llamamos, digamos, la lógica de negocio, o sea, cómo funciona la empresa, ¿no? Cómo está funcionando. Cuando uno quiere implantar un sistema, por ejemplo, un software informático dentro de la
organización y quiere sistematizar Flow, ¿no? Estas actividades manuales que se vienen desarrollando, entonces tiene que identificarlas primero la lógica de negocio, cómo se desarrolla. Entonces, al desarrollar el software o el paquete informático, esto puede conllevar también a reducir algunas actividades, a mejorar las actividades, hacerlas más eficientes, etcétera, ¿no? Si el proceso demoraba, por ejemplo, 10 minutos en llevar a cabo una actividad, una solicitud, por ejemplo, por decir un certificado de habilidad, lo que sea. Entonces, mediante la sistematización podemos reducir, por ejemplo, a 2 minutos, ¿no? Pero hay que conocer cómo se desarrolla la actividad, entonces, cuáles son los pasos, digamos, más importantes, cuál es la lógica de negocio, qué es lo que se hace, para poder entender esta etapa. Entonces, utilizamos los diagramas. Estos diagramas es una representación gráfica de los pasos, ¿no?, que se siguen en un proceso, desde la entrada, las acciones que se llevan a cabo y al final, qué es lo que se obtiene. Pero en cada una de ellas también hay que ir viendo qué es lo que pasa y cuáles son, digamos, las actividades de repente hay de apoyo que se van generando, ¿no? Como es una representación gráfica de las secuencias, ¿no?, del proceso, presenta al final una información clara, ordenada y concisa, ¿no? Permite la visualización de estas actividades, ¿no?, y cómo están relacionadas cada uno de ellos. Y se puede detectar algunos problemas, algunas desconexiones, algunos pasos posiblemente excesivos, ¿no?, dañinos hacia la ejecución misma del proceso. Una vez establecido el flujo, ¿no?, podemos comparar, podemos contrastar, identificar algunas oportunidades de mejora dentro de la organización, ¿no? Identificar también algunos, digamos, lugares, posiciones, datos, ¿no? Y posiblemente nos permite también recolectar información, identificar dónde van los indicadores, etcétera, y podemos hacer o podemos entender de qué se trata el proceso de manera muy, digamos, fácil y concreta, ¿no? Permite también comprender en forma rápida y amena cómo se desarrolla el proceso. Algunos símbolos que se utilizan, ¿no?, para el comienzo de un proceso o el final, utilizamos rectángulo, pero con las aristas medias cuadradas, ¿no? La conexión de un proceso hacia otro proceso, también utilizamos un redondito, ¿no? El color también es importante, ¿no? Son los colores característicos y normales de los gráficos que se van utilizando. Pero a veces también digamos, por estética, utilizamos un solo color o de repente solamente. Para algunas actividades o tareas específicamente utilizamos los rectángulos con de 90 grados. Para alguna información de apoyo también rectángulo, pero Ingeniero, a los lados, sí. buenas tardes, perdón que le interrumpa. Apenas se le escucha, ingeniero. Ya, ahí. A ver, vamos a cambiar de micro. Ya en esta parte, ahí. ¿Me confirma el sonido, por Un favor? poco mejor. Ya. Un poco mejor. ¿No? Quitamos el ya. Para algunas conexiones también utilizamos algunas flechas de ida, de baja, etcétera, ¿no?, que muestran el sentido básicamente del flujo del proceso, ¿no? Cuando se genera algún documento, el siguiente gráfico se utiliza, ¿no?,
para enviar algunos datos, de repente a la impresora, etcétera. También utilizamos Play. ¿Ya? Y para la salida o muestra de datos, ¿no? También utilizamos el siguiente gráfico. ¿Cuál es la metodología? Básicamente, lo primero que hay que definir es cuál es el contexto, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde termina? O sea, los límites del proceso, ¿no? Realizamos una lista de las actividades que se vienen desarrollando, ¿no? Y de acuerdo a las actividades que se vienen desarrollando, voy utilizando los distintos o seleccionando por los distintos, digamos, símbolos que voy a usar, ¿no? Lo que hago es dibujar el diagrama, ¿no? Hacer una comprobación, una corrida simulada de lo que está, cómo está funcionando, y ahí tendría ya el diagrama de flujo ya establecido, ¿no? Pues no solamente se trata de dibujar en una primera instancia, sino también hay que hacer una especie de validación, ¿no? De una corrida simulada, ¿no? Eso ustedes lo han utilizado en el curso de algoritmos, algorítmica, y para desarrollar, por ejemplo, algunos pequeños procedimientos, ¿no? De cálculos con algún tipo de programa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, en otras palabras, ¿no? Lo que me dice aquí es hacer lo mismo que hacen ustedes en la parte de desarrollo de software, ¿no? Seleccionamos la unidad de trabajo y registramos. Entonces, mediante la observación, lo que vamos a hacer es determinar cuál es el flujo de trabajo, cuál es la lógica del negocio, ¿no? Cuál es, digamos, cómo está funcionando, ¿no? Una vez que está funcionando, que ha sido identificado ya mediante algunas técnicas apropiadas, entonces ya los puedo examinar. Ya, aquí hay algunos, por ejemplo, han utilizado pues, el diagrama de flujo, que encuentra la suma de los 50 números naturales, entonces tiene un inicio, efectuamos unos contadores, ¿no? Y vamos haciendo la acumulación correspondiente hasta llegar hasta un límite determinado, ¿no? Una vez que se llega al límite, sacamos la muestra y tenemos el resultado correspondiente. Entonces, esa misma lógica lo vamos a desarrollar en los procesos cotidianos grandes, ¿no? También aquí tenemos el diagrama de flujo de un programa que escoja un número al azar del 0 al 9 y que nos pide lo que adivinemos, ¿no? Entonces, como es una manera, es un proceso que se realiza, entonces podemos identificar cuál es la lógica del negocio, ¿no? Esto, al identificar la lógica de negocio a la lógica establecida, entonces ya nosotros podemos trabajarlo mediante un algoritmo, ¿no? Podemos llevarle a pseudocódigos, ¿no? Y de los pseudocódigos podemos llevarlo a aplicar ya los programas generales, ¿no? Alguien puede trabajar, por ejemplo, otros con Pascal, otros con COBOL, ¿no? Y con lenguajes de ese tipo y hacer funcionar el lenguaje, ¿no? La lógica del negocio. Lo más importante de esta etapa es básicamente mejorar la productividad. Entonces, siempre estamos en ese sentido, ¿no? Cuando a un profesional de ingeniería de sistemas, ingeniería de métodos o a un ingeniero industrial, ¿no? Que es contratado dentro de una organización, el que contrata tiene en su mente, ¿no? Que este profesional va a mejorar la productividad con las herramientas que él tiene en su formación. Entonces,
Mejorar la productividad es básicamente reducir costos y aumentar, digamos, las utilidades, ¿no? Si es para una empresa privada. Y si es para una empresa pública, mejorar la productividad es básicamente ampliar los servicios, ¿no? Ampliar los servicios con un menor presupuesto, una empresa pública. Entonces, vamos en sí para el curso de Ingeniería de Métodos, ya que se tiene como parte fundamental lo que es el diagrama de flujo. Hay otras herramientas, como son los diagramas de operación de procesos, el diagrama analítico de procesos, el diagrama de recorrido, el diagrama de actividades múltiples, ¿no? Entonces, ahí vamos a dar un poco énfasis. Entonces, ya hemos visto el concepto de productividad. Productividad es la relación entre salidas y entradas, resultados y recursos, producto e insumos, ¿no? Beneficios y costos, etc., ¿no? Estos recursos pueden ser mano de obra, el trabajo, la tierra, los materiales, las energías, la información, el tiempo, ¿no? En la producción de bienes y o servicios. Bienes tangibles y servicios son intangibles. Entonces, la productividad, como habíamos mencionado, va a determinar el grado de competitividad que puede tener la organización. Entonces, cuando uno quiere aumentar la productividad, ¿no? Vamos a recalcar, tiene que implementar un nuevo método de trabajo. Entonces, a veces, cuando uno llega por primera vez a trabajar en alguna organización, ¿no? Entonces uno llega y lo primero que tienes que hacer es entender qué es lo que hacen o cuál es el papel que desarrolla cada uno de los miembros del equipo, ¿no? A veces te dicen simplemente, te dicen, siéntate aquí, te vamos a pasar la información y tú vas a hacer una serie de estas actividades, lo vas a analizar y nos vas a devolver, ¿no? Entonces, este tipo de personas se vuelven netamente autónomas, ¿no? Bueno, llega al día siguiente, recibe la información, la analiza, lo ordena y después lo entrega. Al día siguiente, nuevamente, su trabajo se vuelve cotidiano, ¿no? Monótono. Y yo podría decir, pues, trabajo bastante operativo, ¿no? Entonces, pero si tú no ves como ingeniero de sistemas, tú no ves, pero ¿para qué estoy haciendo este trabajo? ¿En qué contribuye mi trabajo con respecto a toda la organización? Que si no tienes esa mente abierta, lógicamente que nunca vas a entender lo que estás haciendo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, una de las cosas para aumentar la productividad es básicamente implementar un nuevo método de trabajo. Esa es una, ¿no? Entonces, para implementar un nuevo método de trabajo hay que conocer cómo están trabajando actualmente. Entonces, si sabemos cómo trabajan actualmente, cómo las actividades están relacionadas, etcétera, entre sí, para obtener desde el inicio hasta el final un producto terminado, entonces yo puedo hacer una mejora. El otro paso es básicamente adquirir una nueva máquina. Por ejemplo, si aumentamos la producción, también podemos aumentar la productividad, ¿no? Otra es reducir el tiempo improductivo. O sea, lo que podemos hacer es, digamos, eliminar algunas actividades que no generan valor, generan, digamos, pérdida de tiempo, incrementan los cuellos de botella, que vamos a ver ese término más adelante, o
o reducir la cantidad de trabajo para que de repente el flujo sea un poco más rápido, ¿no? Entonces, esos son algunos medios para aumentar la productividad. En el primer punto, para implementar un nuevo método de trabajo, lo primero que tengo que ver es la secuencia actual, que es cómo está funcionando, ¿no? Funciona, cómo va la actividad A la B, a la C, a la D, a la E y a la F, y cómo llega hasta el final, ¿no? Entonces, si yo no conozco, si yo trabajo solamente en D y no me preocupo qué es lo que hacen los demás, entonces estoy viviendo de manera muy aislada. Lo que hay que hacer, normalmente los que hacen mejora de métodos de trabajo ven el sistema y no ven el bosque, ¿no? Entonces, posiblemente esto sea la secuencia actual, ¿no? Y la secuencia propuesta sería algo más rápida y posiblemente B sea una secuencia, una actividad que de alguna otra manera no contribuía a valor, pero era necesario que pasara por ahí, pero hacía de que la producción de repente sea muy lenta o de repente se incrementen los costos. Al reducir la actividad B en el nuevo proceso, no estamos dándole un poco más de agilidad, por lo tanto el nuevo método de trabajo puede generar mayor aumento de la productividad. Adquirir la nueva máquina, a veces las operaciones se hacen manuales, ¿no? Estas operaciones se pueden automatizar mediante una maquinaria, etcétera, ¿no? De alguna actividad que viene desarrollando, eso también aumenta la productividad, ¿no? Y se puede hacer también eso. Reducir los tiempos improductivos, por ejemplo, tenemos el tiempo real, puede ser un todo, y podemos identificar un tiempo ocioso, ¿no? Identificamos ese tiempo ocioso en comparación a los tiempos de operación, entonces también podemos incrementar la productividad. Este tiempo ocioso podría utilizarse para hacer otra actividad o, digamos, reducir costos, ¿no? En la jornada laboral, etc. El otro también podríamos reducir la cantidad de trabajo, ¿no? No solamente trabajar con tiempo total, ¿no? De repente podemos trabajar con un tiempo óptimo. El ser humano cuando ingresa a laborar en la mañana, ingresa con una energía bastante alta, ¿no? Entonces, las 2 primeras horas produce, digamos, una velocidad bastante, una eficacia y efectividad bastante alta. Pero después de las 2 horas empieza a reducir por el hecho mismo de la fatiga. Y si le metemos 8 horas, a las 8 horas, posiblemente las 3 o 4 últimas horas ya se convierta en tiempo ocioso, ¿no? Entonces, podemos hacer un estudio para calcular el tiempo de operación óptima para que el trabajador, digamos, pueda desarrollar esta actividad, ¿no? Es por eso que algunas empresas, por ejemplo, como las de servicios, que son los bancos, o las empresas de mercadeo, como son, por ejemplo, no hacer una propaganda, Totus o Plaza Dea, ¿no? Ellos emplean a los jóvenes con bastante energía, ¿no? Y su jornada laboral solamente es 4 horas, ¿no? O sea, aprovechan al máximo el tiempo, no necesitan tener las 8 horas permanentes al trabajador, entonces, y les permite tener un horario bastante parcial, ¿no? Y que eso es con la finalidad básicamente de tener, de estar implementando un tiempo de operación óptima, y con eso aumenta pues el rendimiento correspondiente, ¿no? La productividad. Entonces, si hacemos digamos, un análisis sistemático de todos estos factores que influyen en los indicadores de gestión, entonces, más adelante, esto nos puede servir, ¿no? Para realizar algunas mejoras, ¿no? A través del estudio del trabajo
básicamente sin mucha inversión. O sea, no necesitamos hacer una inversión fuerte para aumentar la productividad. Simplemente lo que podemos hacer es utilizar bien los recursos, ¿no? Distribuir bien los recursos, identificar bien las actividades que están generando valor y las actividades que no generan valor, esas podemos suprimirlas, por lo tanto, eso va a influenciar básicamente en lo que es la productividad. En ambas cosas, son métodos muy interesantes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo se está trabajando y en segundo lugar, qué tiempo se invierte para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Entonces, al identificar qué tiempo se invierte para identificar o para desarrollar una tarea, podemos ir ya estandarizando los tiempos, ¿no? Y al estandarizar los tiempos, podemos ya planificar, desarrollar algunas actividades, ¿no? Algunas actividades estratégicas con la finalidad de podernos comprometer, digamos, con pedidos o requerimientos de fuera. Bueno, la medición, para hacer la medición del trabajo, o sea, la primera parte, cómo se viene trabajando, hay que considerar algunas cosas, ¿no? Muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la operación que queremos medir, ¿no? ¿Cuál es el ciclo? O sea, ¿cuánto demora por desarrollar una actividad, ¿no? Determinada? ¿Quién está trabajando ahí? Si es varón, mujer, cuál es la edad, etcétera, es importante. ¿Cuál es el método de trabajo que está utilizando? Automático, semiautomático, etcétera. ¿Cuál es el ritmo, la velocidad del colaborador, ¿no? ¿Cuál es el tamaño, ¿no? Y podemos utilizar algunas herramientas, por ejemplo, como el cronómetro, para medir los tiempos correspondientes, ¿no? Esos tiempos que vamos observando, no debemos tomarla 1, 2, 3, ¿no? Usualmente va de 5 a 10 veces, ¿no? Un promedio de ellos, eso va a ser el tiempo equivalente de la actividad, ¿no? Saber cómo empieza la actividad y dónde termina. Eso viene a ser la toma de tiempos. Y no tengo que hacerlo una sola vez, tengo que hacer varias veces. Entonces, al final de hacer varias veces, vamos a tener un tiempo estándar. Tiempo, digamos, básico, ¿no? Tiempo de ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí se ha hecho varias tomas, ¿no? Y las actividades han durado, por ejemplo, 3.35, 3.43, 3.67 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el tiempo observado promedio ha sido 3.48, ¿no? Y podemos sacar también cuál es la desviación, ¿no? Cuál es el valor más o menos que se va, digamos, teniendo, ¿no? Para tener una holgura, para poder tener un margen de error establecido, ¿no? Entonces, esa es la manera de tenerlo. También podemos hacer la valoración, ¿no? Teniendo ya el tiempo observado, ¿no? Podemos hacer una relación entre el ritmo observado y entre 100 y tener un factor, ¿no? Digamos, determinado, ya que nos sirve para poder comparar con otras actividades similares, ¿no? Y decir, bueno, esto es el promedio y hacer también pronósticos. Esto nos va a permitir, ¿no? Ver, por ejemplo, tener una escala de medición, ¿no? A ver cómo se va desarrollando ese ritmo de trabajo, ¿no? Puedo tener una escala. Si este trabajador, por ejemplo, desarrolló en 90, entonces puedo decir que es básicamente lento.
Si desarrolló en 100, es normal. Si desarrolló en 105, es bastante rápido y así sucesivamente. Entonces yo puedo calificar o valorar, digamos, la actividad del operario. Normalmente los tiempos, digamos, valga la redundancia, normales, ¿no? Es justamente el tiempo observado y considerando el factor de valoración, ¿no? Entonces, ese factor de valoración podría estar también establecida por la desviación estándar, ¿no? Que se tiene. Este tiempo normal es importante porque de alguna u otra manera, digamos, puedo trabajar con pronósticos de producción. Imagínate que tengo 10 actividades. Cada actividad tiene que tener un tiempo normal, ¿no? Al tener un tiempo normal, la suma de esas actividades en el flujo correspondiente, entonces voy a tener tiempo total de producción, ¿no? Y puedo hacer algunas digamos, consideraciones. Pero no solamente hay que tener en cuenta eso, hay algunos tiempos suplementarios que hay que sumarlas, ¿no? Hacia los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, unos tiempos para las necesidades personales, ¿no? Para las fatigas, para los descansos y los retrasos especiales, ¿no? Entonces, esos son los tiempos suplementarios. Al tener estos tiempos suplementarios que normalmente fluctúan entre el 5 y el 7% del tiempo normal total, ¿no? Eso también me permite hacer pronósticos de costos, ¿no? Pronósticos de costos y hacerme también compromisos de trabajo con los terceros. Bueno, hay algunos, digamos, algunos ya valores estándares de trabajos en general, ¿no? Por ejemplo, para trabajos ligeros, normalmente la fatiga está entre el 8 y 15%, para trabajos medianos y pesados entre el 12 y 40% y así sucesivamente, ¿no? Y ahí podemos ver también, estudiar y comprender cómo es el trabajo, el rendimiento del colaborador, ¿no? Pero hay que darle también condiciones laborales adecuadas, ¿no? Condiciones laborales adecuadas. Estas condiciones ambientales adecuadas es básicamente, por ejemplo, de iluminación, de color, de ventilación, ¿no? Inclusive, digamos, de vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces, o color del ambiente, ¿no? Eso de alguna u otra manera también repercute significativamente en el rendimiento del colaborador. Hay algunas demoras, ¿no? Algunos tiempos improductivos que sí se generan. Son tiempos especiales, ¿no? Por ejemplo, por falla de máquinas, de repente por variaciones en las especificaciones de los materiales, ¿no? Por falla de material, energía, etcétera, y algunos elementos de repente poco frecuentes, ¿no? Estos tiempos especiales, según estudios, fluctúan entre 1 y 10% del tiempo normal. Entonces, cuando nosotros queremos sacar el tiempo estándar total, entonces tenemos que sumar varios tiempos, ¿no? Tiempo estándar vendría a ser la suma del tiempo normal más los tiempos suplementarios. O también el tiempo suplementario podemos calcularlo, ¿no? Por el tiempo normal por 1 más el tiempo, el suplemento correspondiente, ¿no? Por los porcentajes, 20%, 15%, etcétera, dependiendo de la labor que viene desarrollando. Entonces, al final, tenemos un tiempo estándar. Ese tiempo estándar me va a permitir, por ejemplo, hacer pagos por horas, ¿no?
o de repente sacar costos, ¿no? Por unidad de mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante tener esos tiempos. También, en un ejemplo posiblemente, digamos, general, ¿no? Podemos tener varios tiempos estándar, ¿no? O colocar el envase a la dosificadora, dosificar, sellar el envase, etiquetar el envase, empaquear, etcétera, ¿no? Entonces sumamos los tiempos estándar y sumamos también las desviaciones, ¿no? Entonces, una vez que hacemos todo eso, podemos de alguna u otra manera generar de repente un valor o hacer algunos cálculos, ¿no? Y la desviación total son calculadas a través básicamente de fórmulas bastante, digamos, sencillas. Vamos a ver algunas simbologías de cada uno, ¿no? Del DAP, DOP, recorrido y diagramas de actividades. Las operaciones, ¿no? Limpiar, repartir, mezclar, recolectar, ¿no? Son actividades que generan valor, ¿no? Dentro del proceso en sí. Entonces, lo simbolizamos con redondo. Las inspecciones, leer, examinar, ¿no? Verificar, verificar la cantidad o ambas, ¿no? A través de un indicador, alguna información, alguna métrica que queremos comparar, etcétera. Entonces, es una actividad de inspección. Pues puede haber varias, hay varias, digamos, actividades que están dentro del contexto de inspección, ¿no? Transporte, mover de un lugar a otro, trasladar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son movimientos de trabajadores, colaboradores, materiales, equipos de un lugar a otro. Entonces también y no generan valor, simplemente el producto lo llevan de un lugar a otro, ¿no? Entonces es una actividad de transporte. La actividad de almacenamiento, depósito, ¿no? Guardar un producto hasta que se termine de, digamos, producir su ensamblaje, etcétera, ¿no? Entonces, o hasta que enfríe o se caliente, etcétera. Entonces, también es una actividad, ¿no? Tiempo determinado. Normalmente son tiempos, tiempos no por mucho tiempo, son tiempos momentáneos, ¿no? La demora, ¿no? A veces puede haber una actividad de demora, por ejemplo, ya la botella está en tu delante y tienes que, si lo haces manualmente el etiquetado, tendrías que despegar, ¿no? Encontrar la despliegue del pegamento, retirarla, entonces también está demorando y está esperando hasta que desarrolles una actividad y luego después puedas pegarla, ¿no? Una cinta adhesiva, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una actividad normalmente que involucra también un costo dentro del proceso. O esperar el ascensor que suba, que baja, ¿no? Que etcétera, ¿no? Para llevar un producto. Normalmente algunas empresas utilizan, por ejemplo, tienen espacios bastante reducidos y tienen una infraestructura vertical. Entonces, para pasar de un piso, en un piso hacen 3 o 4 actividades y pasan al siguiente piso, ¿no? Otras 2 o 3 actividades y pasan al siguiente piso, etcétera, otras 2 o 3 actividades, pero para poder trasladarse de un piso a otro utilizan el ascensor. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema de espera, ¿no? Para poder subir de un lugar a otro. Hay algunas operaciones combinadas que se van a utilizar, también son los símbolos, ¿no? Redondo, cuadradito redondo, interior, entonces ahí para verificar, pesar, ¿no? Cosas a la vez, también lo denotamos. Aquí hay algunas actividades muy interesantes, por ejemplo, las de operaciones clavamos, ¿no?
agujereamos o hacemos hueco, ¿no? Mecanografiar, ¿no? Entonces, son actividades que se transporte por un carrito, ¿no? O de repente mediante una polea elevar de un lugar a otro, etcétera, o llevarlo a mano el peso. Inspección podría verificar uno por uno, de repente controles de temperatura, indicadores, etcétera, o de repente corregir un documento, ¿no? Veo un documento, a ver qué es lo que tiene, errores ortográficos, márgenes, etcétera, se aplicó bien el APA, no aplicó bien, etcétera, tipo de letra, entonces estoy haciendo una actividad de inspección. Espera, ¿no? A ser procesado, a ser trasladado, o de repente a que alguien lo firme, ¿no? Almacenamiento, ¿no? Ya al final, ¿no? O de repente un depósito o en el archivo en caja guardia, ¿no? Entonces, estas son las actividades que se desarrollan básicamente, ¿no? Para el TOP utilizamos solamente operación, inspección y actividades combinadas para el DOP. Diagrama de operación de procesos solamente redondo y cuadrado o la combinación de ambos, ¿no? Para el DAP sí utilizamos todos los símbolos, o sea, utilizamos el redondo, el cuadrado, las flechas, la D, el triángulo invertido, las operaciones combinadas, ¿no? Entonces es un poco más largo. La simplificación del DAP es el DOP. ¿Cómo elaboramos? Algunas normas, ¿no? Cuando ingresa el material a ser transportado al inicio, entonces ingresa un material, ¿no? Se ingresa al proceso y ¿cuál es la actividad? Cortar. Y se enumera, ¿no? Enumeramos 1. ¿Ya? Para las operaciones que se repiten, ¿no? Va a coger, clavar, guiar, hundir. Nuevamente repite, coger, colocar, guiar, hundir, 5 veces, ¿no? Entonces, 5 veces actividad repetitiva. Y luego sigue, ¿no? Para el cruce de líneas utilizamos esta simbología, ya no línea recta, sino dependiendo cómo se van cruzando entre ellas, ¿no? Para la eliminación de desechos, una flecha hacia la derecha, y para el ingreso también una flecha hacia de la izquierda, de la izquierda hacia un lado, ¿no? Entonces, la numeración, fíjense, la numeración 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y da la vuelta, son 5 veces, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, ¿no? Entonces, las actividades hay que contarlas de esa manera. Aquí también igual, la actividad, los redondos, las operaciones, por ejemplo, es 4, 5, y así, ¿no? Arriba seguramente hay una inspección y este es el 2, y el siguiente va a ser 3, y así sucesivamente. Aquí también, ¿no? Cuando se retrocede algo, inspección, se inspecciona, se opera, se vuelve a revisar, nuevamente se corta, se vuelve a revisar hasta que el proceso esté ok, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un ensamblado, ¿no? Tengo una carrocería, por otro lado un motor, por otro un diferencial, por otro lado un chasis, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus actividades. Lógicamente que en el chasis son todas las que va a entrar la diferencial, va a entrar el motor y va a entrar la carrocería, ¿no? En el chasis, primero la actividad del chasis, ¿no? 1, 2, entre el diferencial 3, 4, ¿cierto? Hace una actividad más. Después viene el motor, 6, 7, 8, ¿no? Después viene el 9, viene recién la carrocería,
¿no? Y así sucesivamente. Las inspecciones, por ejemplo, aquí no hay nada. Aquí sería 1, sería 2, sería 3 y aquí sería 4, ¿no? Es la manera como se enumeran las actividades. Por ejemplo, aquí hay, podría ser una vasija, ¿no? Que tiene un cuerpo y que por otro lado tiene las asas. Las asas se trabaja aparte y el cuerpo se trabaja aparte. Sería una vasija con 2 asas, ¿no? Entonces, cómo se va contando, ¿no? De esa manera. De repente, cuando hay algún cambio de propiedades, ¿no? También podemos utilizar estos símbolos y así sucesivamente. Para el diagrama de operaciones, igual, la pieza principal, ahora puede haber una pieza que necesita otra pieza, ¿no? Y así sucesivamente, y tenemos un producto terminado, ¿no? Este es el flujo del proceso. Para un diagrama analítico, o análisis de proceso, bueno, acá interviene todo, ¿no? En un diagrama de análisis de operaciones de proceso solamente redondo cuadrado, nada más. Pero un diagrama, un DAP, es un diagrama analítico de proceso, ahí están demoras, está transporte, inspección, y lo que sea, ¿no? Otros también almacenar. Ya tenemos los programas, ¿no? Las actividades a que se dedica y podemos unirlas y ver cómo es su trayectoria correspondiente, ¿no? Siempre tiene que tener un encabezado, cuál es el área, cuál es la sección, qué producto, la fecha, quién está registrando, etcétera, ¿no? Esos son formatos ya establecidos. Diagrama de recorrido también es en un croquis, podemos identificar las actividades, ¿no? Entonces, las secciones, el almacén, las áreas dentro del croquis. La diferencia entre el croquis y el plano es básicamente que el plano está hecho a escala, ¿no? El croquis está hecho a mano alzada. O sea, aquí se identifica el lugar, ¿no? Y podemos ver qué es lo que qué es lo que interviene en cada una de las etapas, ¿no? ¿Qué actividades hay? ¿Cómo van pasando de una a otra, etcétera, ¿no? Hasta tener el producto terminado. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado que hay 13 operaciones, una inspección, 8 transportes, 2 actividades combinadas, ¿no? Y tenemos una demora y un almacenaje, ¿no? Entonces, esta es la situación actual, pero puedo plantear una situación de repente propuesta, ¿no? Mejorada. Unas actividades múltiples, ¿no? Por ejemplo, puedo trabajar con Joaquín, con Pepe, con Teodosio, ¿no? ¿Cuáles son las actividades, los diagramas de tiempos? O sea, cómo, a ver, desde el minuto 0 hasta el minuto 10, a ver, qué es lo que hace Joaquín, qué es lo que hace Pepe, qué hace Teodoro, etcétera, ¿no? Entonces, y también me permite, digamos, identificar los tiempos ociosos, ¿no? ¿Quién es el que está paralizado más tiempo, etcétera, ¿no? Y quién trabaja más. También puedo sacar el tiempo de ciclo, o sea, un tiempo para desarrollar una actividad determinada. Se entiende que estos 3 colaboradores trabajan básicamente para un solo producto, ¿no? Hay el soldador y 2 ayudantes. Este es un diagrama de recorrido, también se hace sobre un croquis, ¿no? Y vamos viendo por dónde se va desplazando el productos o el material hasta, digamos, los depósitos, ¿no? Los tabiques, los anaqueles, etcétera, ¿no? Se va haciendo el recorrido. Y este es un diagrama ¿no?
que tiene que tener todos estos elementos. O sea, no se puede hacer, digamos, presentar solamente esta parte, ¿no? Sino también tiene que tener los datos correspondientes, ¿no? Aquí hay unas actividades, ¿no? Las actividades, cuál es lo actual, lo propuesto, cuál es la diferencia, la distancia, tiempos, costos, cuál es el total, ¿no? Normalmente se puede trabajar por unidades, distancia en metros, centímetros, dependiendo de la unidad de trabajo, en minutos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número de hoja? ¿No? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuáles son las actividades? El método actual o propuesto, el lugar, operarios, etcétera. ¿Quién lo ha elaborado y quién lo está aprobando y cuál es la fecha? ¿No? Este es el formato, básicamente, de un curso. ¿No? Entonces, se puede anotar también en las observaciones, símbolos, se van uniendo con guías, ¿no? Y se van describiendo cada una de ellas. Se sacan los tiempos y se puede hacer también el resumen correspondiente. Ya, en esta parte van a tener también la lectura del estudio del trabajo, de la bibliografía distribuida y cada una de las etapas. Seleccionar, registrar, ¿no? Están los cursogramas también. Plantear alternativas, definir normas, etc. Cuando planteamos alternativas, siempre es bueno preguntarnos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde debemos hacerlo? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿No? Entonces, eso me va a permitir de alguna otra manera proponer un nuevo método mejorado, ¿no? A veces también uno es bueno preguntarse de esas preguntas, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Estoy en la universidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estudio? ¿No estudio? Etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Entonces, son preguntas muy interesantes que al final del día también uno se puede plantear y plantear una mejora de métodos de tu trabajo y mejorar como persona. Definir, ¿no? Ya, también podemos trabajar, por ejemplo, qué es lo que hace tu mano derecha, qué hace tu mano izquierda, etcétera, cuáles son las actividades, ¿no? Cuando uno trabaja, ¿no? Y podemos implantar al final unas nuevas maneras de trabajo, ¿no? Esa es la lectura correspondiente. Tienen un videito que tiene algunos puntos que no hemos tratado y la secuencia básicamente de todo el estudio de métodos, ¿no? Los 7 pasos, muy interesante. Y también, ya en esta parte, van a tener la guía de práctica que va a ser presentado todavía el 20 de noviembre, esta parte. Ya para el estudio de métodos y trabajo, van a tener que presentar, digamos, un proceso determinado, ya el análisis de operación y el método de análisis de operación, o el DAP, básicamente, ¿no? Para eso hay que desarrollar teóricamente estos 2 puntos, el punto 3, según algunos autores, ¿no? Hay que ver un lugar donde vamos a trabajar, qué equipos tiene, qué materiales, qué cantidad, etcétera. Hay que escuchar atentamente, ¿no? Al que expone, de repente alguien te va a decir, ¿sabe qué? Esto funciona así, etcétera, ¿no? Para algunos lugares un poco lejanos podrían participar hasta 2 participantes, 2 alumnos, pueden hacer en grupo, más de 2 no, 1 o 2. Hay que realizar todas estas actividades, ¿no? Hay como 7 actividades, ¿no? Que lo primero,
Hay que ver cuál es el proceso productivo, hay que especificar el producto, la materia prima, procesos, las condiciones de trabajo, que son ventilación, iluminación, ruido, limpieza, protección, orden, señalización, etcétera. Hay que describirla. Manejo de materiales, ¿no? El enfoque, cuál es la distribución de maquinaria, etcétera. Entonces, utilizando las herramientas presentadas, ¿no? Hacer un diagrama de flujo de primer nivel, diagrama de flujo, ¿no? Y después también el diagrama DOP o DAP también. Las conclusiones a que van arribando y cuáles serían las recomendaciones. Utilizar siempre la norma APA-CEP de edición. También, bueno, ya en una parte práctica había mencionado de que, por ejemplo, los procesos administrativos para una empresa, cómo se utilizan los flujos, ¿no? Y cómo se utilizan también las herramientas que tenemos, ¿no? Que están utilizando. Entonces sería bueno revisarlas para procesos administrativos. Acá tienen ya el cursograma, ya la plantilla ya está hecha, ¿no? Para las actividades actuales y para el propuesto, ¿no? Número de hoja, diagrama, ¿de qué se trata? De operario, de material o de maquinaria, ¿no? Actualmente trabajamos con materiales, ¿no? O sea, que empieza entre la materia prima hasta que sale el producto terminado, ¿no? ¿Cuál es la fecha? ¿Qué es método propuesto actual? ¿Cuál es el producto? ¿Nombre del operario? ¿Cuál fue elaborado? ¿Cuál es el tamaño del lote de repente? O algunos otros datos que ustedes crean por conveniente. Los símbolos, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos la actividad 3. Y ponemos la actividad 3, ¿no? Entonces, esto es una sola actividad, ¿no? Solo producto. Hay una distancia de repente de 1 metro de trabajo. Utiliza 25 segundos, ¿no? Y aquí le copia nomás el símbolo a donde corresponde. Ahí puede ser una inspección. Y aquí se va sumando las actividades correspondientes automáticamente. En el método propuesto, jala las actividades del anterior, las nuevas, ¿no? Y va contando también y sacando ya la diferencia de se activa la última columna, ¿no? Esto es para un curso oral. Pueden modificarla, no hay ningún problema, pueden trabajarla, pueden hacer anotaciones, etcétera, modificarla, pero no mucho. Y acá tiene la propuesta de las organizaciones que pueden trabajar. Esto está en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces ellos están registrados, ahí tienen el nombre de la asociación, cooperativa o comités. Entonces, a nivel de la región, ellos tienen los directorios, también pueden ubicarlas, ¿no? Algunas tienen páginas web, tienen Facebook, donde utilizan sus, ¿no? Y después, de acuerdo a su conveniencia, escoger prioritariamente las que están acá, ¿no? Entonces, pueden ser grupos de 2 alumnos por empresa o simplemente un alumno cada empresa. Ustedes son 33 alumnos, si son de 2, dirían solamente la mitad. Pero hay algunos alumnos que prefieren trabajar solos o de repente tienen un familiar en alguna de estas empresas y pueden trabajarlo también solo, ¿no? Por otro lado, ya van pensando en su actividad, la actividad de la investigación formativa, ¿no? La actividad de la investigación formativa contempla también tener ya tiene una estructura, ¿no? Los datos generales de la empresa, los contactos, su estructura, su croquis, la situación, que es lo que van a nivel de mercado, a nivel de proceso productivo, los datos que van reuniendo, van analizando, este es ya, y el método propuesto, las conclusiones y las
recomendación, sugerencias, ¿no? Acá tienen el formato en Word. Para ir avanzando, ¿no? Entonces, ustedes solamente lo que hacen es, van aumentándolos, sin quitar, van colocando. No se olviden que esto es una actividad que se entrega al final. Esto es promediado con el promedio de las prácticas, guías de prácticas semanales, ¿no? Entonces, esto es importante porque aquí las guías de práctica lo que le va a permitir es completar esta información, ¿no? Entonces, el trabajo final de investigación es básicamente ubicar una de las organizaciones que está en la relación, hacer trabajos de 2 o 1, pero en la plataforma lo tienen que presentar los dos. O sea, en el trabajo tienen que estar los dos nombres, los dos lo tienen que presentar, hacen un solo trabajo, pero cada uno presenta con los dos nombres, ¿no? Entonces, eso para poder desarrollar la actividad final. Este trabajo debe estar ya casi avanzado, ¿no? Revisado para fines de diciembre. Entonces tenemos todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y parte del mes de enero para hacer las revisiones y las correcciones finales. Eso es en la plataforma. Ya, esas son las actividades que tenemos pendientes. Ya son 32. Ya. Hasta ahí tenemos la parte de la teoría.